Hasta hace aproximadamente 200 años, la humanidad, las grandes ciudades, sufrieron periódicamente grandes epidemias, pestes, y en algún momento la ciencia entendió que eran ocasionadas porque en las ciudades se consumía agua, se bebía agua, que estaba mezclada con las aguas hervidas, con las aguas que salían de los baños, y entonces esa mezcla generaba enorme cantidad de pestes y enfermedades. Hace 100 años aparecieron la gripe española, brotes de tuberculosis, y se entendió que el problema que la generaba ya no era el agua, sino que era el aire que respirábamos en lugares cerrados, en lugares que compartíamos con muchas personas. Y eso se solucionó, se mejoró con dos acciones. Por un lado, trasladando algunas actividades al aire libre. Por otro lado, cuando teníamos que estar en lugares cerrados, entre otras cosas porque el clima no era benigno, mejorando la ventilación de los ambientes. Al avanzar el siglo XX fueron mejorando las condiciones de habitabilidad de las casas. Fue más común tener buenos sistemas de calefacción, incluso se hizo más popular los aires acondicionados. Y entonces empezamos a perder la mirada en la importancia de tener ambientes ventilados y nos concentramos en el confort del aire en lugares cerrados que compartíamos. Y eso generó diversos problemas que se vieron agudizados, se vieron evidenciados ahora con la epidemia de SARS-CoV-2 que genera COVID-19. Queda claro que el COVID-19 es una enfermedad que se transmite, que se contagia por el aire, esencialmente al compartir espacios cerrados, aunque también existe la transmisión por gotas que pueden generarse por superficies o en lugares abiertos más grandes. La forma de evitar ese contagio masivo en lugares cerrados es mejorando la ventilación. Tiene que ser la ventilación continua, cruzada, distribuida y medida. ¿Qué quiere decir eso? Continua quiere decir que no ventilamos cada media hora, cada 45 minutos, cada 2 horas, sino que tenemos todo el tiempo ventilación. Cruzada es que tenemos en un ambiente aberturas enfrentadas en lo posible, en paredes enfrentadas. ¿Por qué? Bueno, porque eso ayuda a que si hay un poco de viento, el aire circula con más facilidad, y aunque no haya viento durante el día, si hay alguna pared del edificio que le da el sol, tiene distinta temperatura con la otra y eso solo ya genera una corriente de aire que ayuda a la ventilación. Distribuida quiere decir que abrimos muchos lugares, muchas ventanas y no solo una o dos, porque entonces ningún lugar del ambiente se acumula aire sin ventilar. Y la última condición es medida. ¿Qué medimos? Bueno, tratamos de medir si la ventilación que tenemos en el ambiente es la suficiente. La pregunta que uno se puede hacer es ¿qué medir para ver si la ventilación es suficiente? Por un lado, si uno quisiera medir calidad del aire, eso es una medición más sofisticada porque hay muchos componentes que generan que el ambiente no tenga buena calidad, que no sea salubre. Por ejemplo, incluso al aire libre puede haber contaminación por fábricas, puede haber incendios, puede haber fenómenos naturales, incendios naturales, erupciones volcánicas, es decir, distintos procesos que generan que el aire, aún al aire libre, no sea adecuado para la salud. En ambientes cerrados, a todo eso que ocurre, además cuando tenemos las ventanas abiertas, se le suma lo que nosotros podemos generar por distintos artefactos que tengamos en la casa, por ejemplo, una cocina, una estufa que combustione mal, o también por las propias emisiones que generan las personas. Si nosotros estamos preocupados por la calidad de aire, hay que medir distintos gases volátiles, gases de combustión, partículas en el aire, partículas de humo, distintas cosas. Pero como estamos concentrados ahora en un tema de salud de la pandemia, nos vamos a concentrar en una dada variable que tiene que ver con la calidad de aire, una parte específica, y es el hecho de que, como decía antes, como esta enfermedad la transmite una persona infectada a otra persona no infectada a través del aire, lo que nos va a importar en lugares cerrados es cuánto aire que ya fue respirado por una persona está en el ambiente. Es decir, si nosotros tenemos buena ventilación, el aire se va a ir renovando y no se va a acumular aire respirado. ¿Por qué eso es importante? Porque el aire respirado tiene pequeños aerosoles, gotitas de humedad, que pueden contener en las mismas gotitas virus y eso es lo que nos contagia. En la medida en que esos aerosoles no se acumulen en el ambiente, no nos vamos a contagiar.
Entonces lo ideal es renovar el aire, que el aire circule, que vaya, que ingrese por un lado de la habitación, salga por el otro y tengamos ventilación cruzada permanente. Medir las gotitas de humedad es más difícil, pero tenemos una cosa muy fácil de medir. Y tiene que ver con el hecho de que la composición del aire libre es un 21% de oxígeno y un 0,04% de dióxido de carbono. Es decir, que al aire libre hay 400 partes por millón de dióxido de carbono, muy poco. De hecho, el dióxido de carbono ese presente es el que está relacionado con la actividad humana de largo plazo y es lo que ha generado el efecto invernadero, el cambio climático y demás. Pero los seres humanos tomamos ese aire que está al aire libre, que tiene 21% de oxígeno y 400 partes por millón de dióxido de carbono, y consumimos parte del oxígeno y exhalamos mucho más dióxido de carbono. El aire exhalado tiene 40.000 partes por millón de dióxido de carbono. Es decir, tiene 100 veces más dióxido de carbono que el que tomamos. Eso es lo que hacemos nosotros al vivir. Transformamos oxígeno en dióxido de carbono, entre otras cosas. Entonces, como la conversión de dióxido de carbono es muy grande, es muy fácil de medir un cambio. Aumenta mucho el dióxido de carbono en un ambiente que ya estuvo respirado. Entonces, podemos medirlo con un instrumento muy simple y de uso muy común. En un ambiente cerrado, entonces, puede haber, además del aire común, distintos contaminantes. Podría haber, por ejemplo, si hay algún elemento de combustión que funciona mal, monóxido de carbono, que es terriblemente tóxico y peligroso, pero no estamos hablando de medir esas sustancias que son peligrosas para la salud, sino que estamos hablando de medir si el aire que tenemos en el ambiente ha sido ya muy respirado por otras personas o no. Es decir, nos vamos a concentrar en la medición de dióxido de carbono. Y como decíamos, como el aire respirado cambia mucho la cantidad de dióxido de carbono, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hacemos cuando usamos un termómetro en esta casa. Usamos un instrumento sencillo, de bajo costo, que no es muy preciso, que no es un instrumento de uso científico y que al usarlo, al medirnos la temperatura, lo único que buscamos es saber si tenemos que consultar a un médico. No nos transforma en médicos. Bueno, de la misma manera, nosotros vamos a tratar de conseguir un instrumento que esté al alcance de todos, que sea simple, que sea barato, que sea simple de usar, sencillo de construir y que nos permita saber si estamos en una situación tranquila donde el aire está bien ventilado o si tenemos que hacer algo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, si nosotros estamos en un ambiente, por ejemplo, donde hay una persona fumando, apenas la persona está fumando, nosotros vemos el humo en el ambiente. Ahora, si esa persona deja un momento de fumar, enseguida el humo se deja de ver. Ahora, si entra una persona a ese ambiente y el ambiente no está ventilado, la persona va a oler el humo. Es decir, que se va a dar cuenta que hubo una persona fumando, aunque no se vea. Ahora, el problema es que cuando nosotros exhalamos, no humo, sino simplemente respiración, el aire que exhalamos, que tiene partículas de humedad, es transparente, no se ve. No es como el humo de cigarrillo que se ve y tampoco tiene olor. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si tenemos aire respirado, si es transparente y si no se huele? Es decir, ¿cómo hacemos para hacer visible lo invisible? Esa es la idea de tener un medidor de dióxido de carbono. Hacer visible lo invisible. Como decíamos, al aire libre el nivel de dióxido de carbono fluctúa más o menos entre 400, 450 partes por millón. Por supuesto, si estamos en un lugar cercano a una avenida, un lugar muy transitado donde hay muchos transportes, puede ser un poco más elevado. Es decir, que el nivel de dióxido de carbono en el medio alejado de las ciudades, en el medio del campo, va a ser más o menos cercano a 400 partes por millón, 420, 450, pero puede ser más elevado en el centro de una ciudad. Lo que nosotros vamos a buscar es variaciones de ese nivel. En la Argentina, el nivel establecido como nivel insalubre son 5.000 partes por millón. Es un nivel muy elevado de dióxido de carbono. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se pide que en lugares cerrados, donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, el nivel de dióxido de carbono no supere las 1.100, 1.200 partes por millón. ¿Por qué?
Porque el dióxido de carbono en exceso lo que nos genera es adormecimiento, somnolencia, es decir, estamos medio abombados. Entonces no es una buena condición para desarrollar una actividad, para estudiar, para aprender, para razonar. Entonces es conveniente tener buena ventilación solamente por una cuestión de mejor desarrollo de las actividades. En general, además, y en pandemia en particular, es conveniente que no estemos respirando el aire que respiró el otro. Entonces, estos 1100, 1200 partes por millón que decíamos que era aconsejable fuera de pandemia, en pandemia se baja a 800 partes por millón. Es decir, típicamente que el nivel de dióxido de carbono en el ambiente no supere las 400 partes por millón de ese nivel de 400 que está al aire libre. Es decir, si en el aire libre medimos 400, 450, que adentro del ambiente no supere las 800, 850, abajo de eso. Cuanto más parecido sea el nivel de dióxido de carbono al que hay en el aire libre, entonces menos el aire va a estar respirado y vamos a estar más seguros.